El contexto de este devocional es Génesis 34, 1 al 31. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego, los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, vacas y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, sus hijos, sus mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: «Me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y los fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres». Pero ellos replicaron: «¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta?». Génesis 34, 24 al 31. Dina, la hija de Jacob y Lea, había sido agredida sexualmente por Siquén. Normalmente esperaríamos que el jefe de la familia sea la autoridad, aquel que provea para sus necesidades y quien se ocupe de su seguridad y bienestar. No obstante, a pesar de la gravedad de lo que había ocurrido con su única hija, Jacob adoptó una postura totalmente pasiva. El relato bíblico dice: «Entonces Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron». Génesis 34, 5. Pero, ¿qué importaba si sus hijos no estaban en casa? ¿Acaso su única hija no había sufrido una agresión brutal? ¿Por qué la única reacción de Jacob ante tal violencia fue guardar silencio? No lo sabemos. Sin embargo, Jacob no tuvo la valentía de asumir el lugar de liderazgo que le correspondía como jefe de la familia, y con esta postura dejó que sus hijos tomaran el asunto en sus manos. A diferencia de la inacción de su padre, al enterarse de lo ocurrido, los hermanos de Dina no solo se indignaron muchísimo, sino que también decidieron tomar venganza. Así fue como, luego de poner en marcha una estrategia engañosa, Simeón y Leví mataron a todos los hombres de la ciudad, incluidos Hamor y su hijo Siquén, y se llevaron a Dina con ellos. Pero no solo eso. Luego de lo que Simeón y Leví hicieron, sus otros hermanos llegaron a la ciudad para completar la tarea. De ese modo, tomaron todo lo de valor que encontraron en Siquén y se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños. Al conocer lo que sus propios hijos habían hecho, Jacob entró en pánico. Eventualmente, todos los habitantes de aquella región sabrían lo que había ocurrido en Siquén y querrían castigar a los culpables de tal masacre. ¿Y cómo podría Jacob enfrentarse a tal multitud de gente? Los hijos de Jacob habían tomado la justicia en sus propias manos por el crimen cometido contra su hermana. No obstante, al hacerlo, habían colocado a toda la familia en una situación extremadamente vulnerable y la habían hecho objeto de una nueva venganza. Si Jacob se hubiese ocupado de criar a sus hijos en el temor del dios de Betel, podría haber prevenido los actos feroces y sanguinarios de sus hijos. No obstante, lo único que pudo hacer fue reaccionar, y al hacerlo no le importó lo que Dios podía pensar al respecto, ni la muerte y el saqueo de gente inocente. Él solo se preocupó por sí mismo y por la venganza que seguramente los hombres de la región planearían en su contra a causa de la matanza de los de Siquén. Jacob reprochó a Simeón y Leví que hubiesen manchado su reputación con una mala imagen ante los pobladores de aquella tierra. Sin embargo, no los reprendió por el terrible pecado que acababan de cometer. Al censurar a sus hijos, lo que Jacob no tuvo en cuenta fue que él mismo había traído sobre sí tantas complicaciones. La falta de atención y protección de Jacob sobre su familia era parte fundamental del problema en esta tragedia. Su falta de compromiso en cuanto a los estándares de Dios hizo que le fuera difícil contradecir a sus propios hijos y guiarlos como debiera haberlo hecho. Jacob mismo había transmitido su naturaleza tramposa, interesada y egoísta a sus hijos. Ellos le habían oído mentirle a Esaú, diciéndole que iría hacia el sur y luego dirigirse hacia el norte. Ellos habían sido testigos de su interés material al establecerse en la fértil región de Siquén.
ellos habían advertido su indolencia al no decir ni hacer nada cuando Dina fue violada. En síntesis, ellos vieron las áreas vulnerables de su padre y las utilizaron para justificar las suyas. Por lo tanto, antes de reclamar a sus hijos por sus pecados, Jacob debería haber confesado a Dios los suyos propios. Jacob vio cómo eran sus hijos, sin embargo, los reprendió muy, muy tarde. Evidentemente, Jacob había abandonado su lugar como líder de esta familia, y con esa actitud apática e indiferente logró que las consecuencias de las acciones de sus hijos afectaran a todos. Jacob, el jefe de esta gran familia, no se ocupó por la sensibilidad de sus hijos hacia Dios, ni les recordó que Abraham había recibido del Señor un pacto que debía ser enseñado de generación en generación, un pacto a través del cual toda su descendencia sería apartada como un instrumento santo dentro del plan de salvación de Dios. ¿Cuánto daño hace que un hombre, por inmadurez, apatía o simplemente por pereza, deje de lado la tarea que el Señor ha colocado en sus manos como autoridad sobre la familia? Cuán importante es que cada hombre, como líder de su hogar, se ocupe de dirigir a su familia hacia Dios y hacia la verdad de su palabra. Al igual que Abraham e Isaac, Jacob había sido elegido por Dios para formar un pueblo santo. Sin embargo, para que esto se cumpliera según el plan divino, aún debían producirse cambios significativos en su vida. Es verdad, en 20 años Jacob había aprendido algunas cosas y había avanzado en su relación con Dios. El trato constante del Señor sobre su vida estaba cambiándolo día a día y continuaría transformándolo en alguien completamente nuevo y diferente. No obstante, el proceso aún no estaba terminado. Todavía quedaba un largo camino por delante. En la vida de Jacob hay una lección para nosotros. Cuando Dios nos salva y nos adopta como sus hijos, comenzamos a comprender las verdades de Dios gracias al Espíritu Santo que Él envía a vivir en nosotros, y a medida que nos sometemos más y más a su autoridad, comenzamos a cambiar. No obstante, alcanzar el crecimiento y la madurez espiritual forma parte de un proceso lento, el proceso de santificación. Se trata de un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad, y de un desarrollo en la fe y la comunión con el Señor. Todo ello de acuerdo con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En ese proceso puede sucedernos como a Jacob, quien no siempre fue lo que debería haber sido y quien muchas veces tropezó y cayó. No obstante, Dios continuó tratando con su vida hasta que finalmente afirmó ser el Dios de Abraham, de Isaac y también de Jacob. ¿Acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mateo 22, 31 y 32. Piénsalo. Así como Dios trabajó en la vida de Jacob, si creíste en Jesús como tu único Salvador y cada día te sometes a Él y a su palabra como tu única autoridad, puedes tener la seguridad de que el Señor también seguirá trabajando en tu vida, ya que, como dijo el apóstol Pablo, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6.